Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 6 de la temporada 3 del Mandalorian en esta época con sabor a Beskar, Masters. Uno titulado como Pistoleros a Sueldo, con un estilo ligeramente distinto pero con un remate definitivo en la historia de Bo-Katan y Din Djarin de cara a unir a todo Mandalore ante la amenaza que se viene con el Moff Gideon en los 2 episodios que restan. This is the way. This is the way. Es así que continuando con esta tradición del canal que revisaremos un total de 50 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 6 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio del Mando por si no lo han visto aún. Y arrancamos en primer lugar en el espacio viendo una nueva nave Quarren que tiene las alegorías de una Mon Calamari, con motores y fuselajes idénticos. Después de todo, las dos especies son del mismo planeta. Y la fémina Quarren, la Capitán Shugot, está en un tanque similar al de Bacta, pero también este le sirve para respirar normalmente al ser una especie anfibia. Y el lenguaje que hablan todos es Quarren y ya lo escuchamos también en el juego de Battlefront 2. Inclusive ella menciona que el Basic o el inglés que habla normalmente no es su lengua madre. Aquí volvemos a ver al crucero imperial ligero Aquitens de 320 metros, ahora controlado por los mandalorianos, la misma nave de la temporada 2 que perteneció a Gideon y que Bo robó al final. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y es curioso que Shugot piense que hay un señor local en ese sector galáctico al ver la nave, haciendo evidente que en ciertos sectores operaban distintos señores locales imperiales menores, como el Moff Gideon antes o Throne en las regiones desconocidas. Y ojo que estos Quarren están tratando de llegar en su ruta a la luna acuática de Trask, una que vimos ya en la temporada 2, lo que nos dice que Axe y el resto operan en ese mismo sector de Mando 2. En el 5 en el Aquitens están Axe Woves y Koska Reeves que vuelven, interpretados por sus actores de la temporada 2, Simón Casianides y Mercedes Barnado, acompañados aquí de otros mandos que eran leales a Bo-Katan, como ella nos dijo que la dejaron para ser mercenarios al no volver con el sable oscuro. Y de hecho Koska sigue teniendo el logo de los búhos nocturnos pero desgastado. Y la misión de los pistoleros es recuperar al hijo noble de una virreina Mon Calamari, con el cual Shugot se fugó, viendo así la primera relación interracial del mundo de Mon Cala. It's a trap. Similar pues a la de Kanan y Hera de Rebels, inclusive también con la de Ithorian y el Initiative en Plazir 15 que vemos en este episodio. Pero lo que es una locura de referencia con este noble joven Mon Calamari es que fue la última misión que Grief Karga le encargó al cazarrecompensas Din en Mando 1, pero este nunca completó esa misión. Por eso la terminan haciendo Axe y compañía, Masters. Escogiste el mejor del lote. El hijo de un noble se escapó. Parece que te diriges a las dunas oceánicas de Karman. Y es curioso que Shugot dice que al fin su especie están en paz con los Calamari. Recordemos que los Quarren y los Mon Calamari, al vivir en el mismo planeta de Mon Cala, serían enemigos eternos y bandos opuestos en la Guerra de los Clones, incluso después también en las secuelas en los cómics. Así que esa relación es todo un caso sui generis. Y después de 22 capítulos se acaba la tradición en los títulos de anteponer el o la algo, como el pasado episodio llamado El Pirata o el del Expósito, ya que este episodio pues se llama como Pistoleros a Sueldo, en referencia claro a Axe y su grupo, pero también a lo que hacen Mando y Bo aquí. En el 9 conocemos a Plazir 15 y su ciudad Domo, un sitio denominado como la única democracia del borde exterior galáctico. Esto claro en la búsqueda de los viejos aliados de Bo. Y aquí vemos la pequeña flota que reunió Chris para retomar Mandalore con 9 naves, 6 Gauntlets y el gigante Aquitens, y 2 cruceros clase Gozanti, el que recuperó en Mando 2 en Trask y otro más. Así que si lo vemos así, los mandos ya tienen una flota para pelear contra la de Gideon que está escondida, pero al menos ya vimos a sus TIE Interceptors. En la llegada a Plazir 15, cuando toman el control del Gauntlet, aparece una alarma en rojo en el tablero en Mandoa que dice control anulado. Y aquí lo recibe un astromecánico serie R2 y un droide de protocolo negro serie EXD, y ambos de color negro al haber sido imperiales, tal cual como el mismo caso de AP5 de Rebels que se pasó de bando. En el 12, en el hiperenlace de la ciudad, cuando se pide el código en cadena para entrar en la zona restringida, ese que se implementó en el año 1 del Imperio como se vio en el Bad Batch, aquí desgraciadamente Masters el de Bo está borroso y el de Din Djarin sí se alcanza a leer, pero dice códigos sin sentido o borucas. En el festín de comida en el que son invitados Bocadín por la dirigencia de Plazir, vemos un festín de colorido galáctico, no solo con diversas especies sentadas ahí como Rodianos, un Ithorian, Beat, Zulustan, un Initiative o un Snivian, o gente de la misma especie como la rana de la temporada pasada, sino que también hay guardias con vibrohachas que llevan armaduras recicladas de Stormtroopers. Y hablando de los líderes Masters, la duquesa de Plazir 15 es interpretada por la cantante Lizzo.
Curioso, y el ex imperial, el Capitán Bombardier, no podía ser otro que el afamado actor Jack Black. Hello there. El 15 es curioso que Jack Black Bombardier, para iniciar la conversación sobre los problemas con los droides, diga que es hora que hablemos del Bantha en el cuarto. Esto como una frase adaptada a la incómoda frase terrestre sobre hablar del elefante en el cuarto, aunque claro aquí haciendo referencia a los Banthas, Masters. Like a Bantha. Yes. Y se nos explica que Bombardier fue un oficial de planificación de instalaciones durante la Guerra Civil, y gracias al programa de amnistía de la Nueva República pudo reconstruir Plazir 15. Y este pues es el mismo programa que vimos con Pershing o Elijah Kane. Y por eso Jack Black lleva una A en Aurabesh en su pecho evocando a la amnistía. Cuando se revela el problema de droides reprogramados mencionando que son droides de batalla, esto nos dice que no solo tenían robots imperiales, sino también droides separatistas, evocándonos con esto tanto a la trilogía original como a las precuelas. También los aristócratas, al pedir la ayuda de Bo y Dean, llaman a Chris como princesa, sabiendo al haber leído su código quién rayos era, y sobre todo su historia al ser la hermana de Satine y la hija de Adonai, los duques de Mandalore. Por eso también le ofrecen interceder que la Nueva República reconozca a Mandalore, planteando así, Masters, que de una u otra forma los Mandalorians y el gobierno central tendrán una relación de cara al conflicto que se viene en otras temporadas, seguramente contra el almirante Thrawn. En la sala de control de la ciudad hay 3 Aurabesh muy notorios al supervisar sus holocámaras que dicen sector y cámara. Y en esa sala quien controla todo, supervisando a los droides y la ciudad, es el comisionado Hellgate, justo interpretado por el mismísimo Christopher Lloyd, quien es una eminencia en los 80s por haber interpretado al Dr. Emmett Brown en Volver al Futuro. Santa ciencia. En el 21, el Dr. Emmett Brown explica que deben de viajar a 88 millas por hora. ¡A 88 millas por hora! Perdón, Masters, me equivoqué de franquicia. Y él nos explica que todos los droides fueron reprogramados y que supuestamente iban a ser destruidos en el planeta Carthon. Y justo ese sistema lo vimos la temporada pasada con ese centro de reciclaje y prisión de la Nueva República donde trabajaba Mix Mayfield. Pero el Festival de Aurabesh continúa aquí con el logo de la ciudad Domo y su logo que nos dice Plazir 15. Y esto está sacado como de la cinta de Wall-E, Masters, ya que se nos dice que si apagan a los droides no sabrían sus ciudadanos cómo sobrevivir porque nunca han trabajado como señala Hellgate. Y esto pues porque todos dependen de los robots al no estar obligados a trabajar, así que esto es una distopía. Y al llegar al nivel de los técnicos Ugnaughts, esto es un mar de referencias. Y no solo porque esto evoca a Quill, quien ayudó a Mando en la temporada 1 y reprogramando a IG-11, sino que es una referencia a esa misma especie presente en el Imperio Contraataca en Bespin. Y vemos aquí que rearman todo tipo de droides, de protocolo o droides de batalla B1 o superdroides de batalla B2 de las precuelas, al igual que otros más. En el 25 es curioso que justo Din Djarin conecta con los Ugnaughts con la misma frase de hablar de su finado amigo Quill. Esto al decir, he hablado. I have spoken. I have spoken. Y hay que señalar cómo la propia Bo dice que no ha visto droides de batalla desde la Guerra de los Clones, como los cientos de B1 o B2 que ve en los muelles. Curioso porque la última vez que los vio fue previo a la liberación de Mandalore en la serie de Clone Wars. Inclusive hubo un cyborg humano como Lobot que fue borrado de esa misma escena de los concepts, que era distinto al capataz B1 que se muestra en la versión final de este episodio. Aunque claro, para este B1 su clásica voz de Clone Wars es interpretada por no otro que Bib Fortuna y el General Grievous, o sea, Matthew Wu. Jedi Knight Anakin Skywalker has surrendered to us, Commander. Ojo que también décadas después, en la época del final de la Nueva República cercana a las secuelas, se seguían usando los droides de batalla en las bóvedas de los Neimoidianos, uno con los cuales la princesa Leia y Poe Dameron se enfrentarían en los cómics del canon. Así que siempre habría droides de batalla reprogramados. Y claro, Dean tiene un problema personal con estos droides, uno que no le revela a Bo pero que ella nota, algo que hace más evidente Dean al molestar al B2 después. Y esto se da porque él vio con sus propios ojos cómo un B2 como estos desvivió a sus padres en su mundo de origen de Akbetina en la Guerra de los Clones. Y las calles de Plazir son un mar de Aurabesh en los letreros en la persecución contra el droide B2 como vemos en pantalla, con algunos mostrando los negocios abiertos o un alquiler de droides, cafés, restaurantes o peleas de espadas, o algo llamado como el Pantano del Orbe, y otros negocios de pescado como Tiburón John, o hasta arcades, un negocio llamado La Órbita y un club nocturno, y hasta una tienda de velocidad donde venden speeder bikes, aunque también hay otros letreros que agradecen a sus visitantes y nos dan todo tipo de nombres locos con perros, lagartos o hasta una pista de carreras del apocalipsis. En el
30, si extrañaban a las Vespas de los mods de Tatooine que vimos en el libro de Boba, estas siguen siendo un novedoso modelo. Esto es la tienda donde está el letrero de la velocidad donde son admiradas por los compradores. Tras desvivir al B2, vemos que llegan unos droides policías y ponen una advertencia holográfica en la zona del crimen en Aurabesh. Inclusive la escena del crimen y sus colores neones, con el dúo Bo-Katan haciendo la de policías a la Rick Deckard, siguiendo hasta un replicante que en este caso era un droide B2, nos evoca muchísimo en su estética a la cinta de Blade Runner de 1982 con Harrison Ford del maestro Ridley Scott. Y casi entrando al bar de droides, podemos ver un par de letreros, uno incompleto y otro en Aurabesh que nos dice The Resistor. En la cantina vemos cómo los droides se dan su baño de aceite Nepenthe y todos la pasan bien, viendo aquí varios tipos de coloridos droides de diferentes eras y algunos nuevos, con astromecánicos o robots cargadores, o los clásicos de protocolo como Threepio, hasta pequeños Gong Droids o robots de la serie CZ como los del episodio 4, también droides EXD como los de Rebels y más droides de batalla B1 o robots de la serie EB como el capataz de Java del episodio 6, también droides BX pilotos o droides cocineros de la serie COO como los del libro de Boba Fett y hasta esos cocheros que ya vimos en Coruscant antes sirviendo a la Nueva República. Y es curioso cómo todos los droides se callan y no les sirven a los de su tipo, siendo en realidad una rima a la inversa de cómo en la cantina de Mos Eisley no les servían a los droides los humanos. Again, it's like poetry, so if they rhyme. En el 36, si nos fijamos en el Aurabesh de la cajita de Bo que le entrega al cantinero, este dice de nuevo el nombre del bar de Resistor y también viene su dirección. Aunque claro, la trama policíaca aquí no para. Unidad de víctimas especiales. Y tenemos un pedazo de historia de droides a la Isaac Asimov, con ellos viviendo una segunda oportunidad en Plazir al ser droides viejos que estaban al borde del retiro. Y sobre todo vemos ese respeto de los droides como a las leyes de la robótica de Isaac Asimov, preocupados por los desastres y queriendo contribuir todos a ayudar a sus creadores humanos. Un detalle nada menor y de lo mejor de este episodio. Y ahora sabemos que en esa galaxia también existen las morgues para los droides con los restos de ese último B2 que vemos. Inclusive tenemos una versión blanca y moderna del clásico droide ITO, ese que interrogaba que vimos en el episodio 4 y recientemente también en el Bad Batch, solo que este droide saca el aceite en lugar de ponerle a los vivos suero de la verdad. Y al analizar las subpartículas droides en el laboratorio, podemos ver un Aurabesh explicativo muy detallado como vemos en pantalla. En el 40 vemos que el código en cadena de la nanopartícula de los droides viene fabricado originalmente de la Tecnunión, justo el gremio tecnológico de los separatistas, que fue dirigido por Wat Tambor, asesinado por Lord Vader en Mustafar en el episodio 3. Y al ver el código, este muestra lo siguiente como vemos en pantalla, aunque un largo párrafo dice Borucas. Y en el análisis del laboratorio, descubrimos al villano del episodio en la forma del tío Lucas de los Locos Adams. Claro, él es el propio Christopher Lloyd siendo el comisionado Hellgate. Pero en algo que no podemos dejar pasar en el Aurabesh con él, es que la serie se burla de nosotros los fans, que intentamos analizar como los nerds que somos cada Aurabesh que hay como vemos actualmente en pantalla. Aquí Hellgate se revela como un antiguo separatista y tenemos una gran referencia hacia las precuelas, ya que dice que no se entregó ni con la República Corrupta ni con el Imperio y menos ahora, agregando que el Conde Dooku era todo un visionario en contra de los Jedi, aunque claro, Bo-Katan acaba con la lección de historia de gran manera. Y claro, vemos aquí otro juego recreativo más, como ya hemos visto varios esta temporada, con los aristócratas jugando con Grogu algo parecido a un cricket intergaláctico, usando gusanos como pelota. Así, cuando Bombardier se sorprende de la traición de Hellgate, este le contesta con ese ya clásico diálogo de la serie traducido algo así como el comal le dijo a la olla. Esto también al ser un cambiacapas, uno que fue el mismo diálogo con el que se burló Boba Fett en el Mandalorian 2. If that isn't the Quacta calling the Stifling slimy. What if that isn't the Quacta calling the Stifling slimy? If that's not the Quacta calling the Stifling slimy. En el 45, la llave de la ciudad que la duquesa le da al final a Bo-Katan por revelar el complot lleva justo el nombre de Plazir 15 en ella. Es aquí que tras un épico combate contra Axe, Bo-Katan lo perdona siendo muy Jedi y usando su poder en pro de los demás, y es la única que entiende cómo los Mandalorians tienen que dejar sus ataduras atrás en una nueva era donde ella será la líder. Inclusive está hablando de cómo Din Djarin es un mando como ellos al seguir las viejas costumbres de los antiguos Mandalorians, tal cual como Mandalore el Grande y muchos otros. Es con esto que Din le regresa el sable oscuro y les explica a todos que mientras él exploraba Mandalore en el episodio 2 de esta temporada y lo capturaron, ahí le arrebataron
arrebataron el sable y Bo-Katan lo salvó con esa espada, así que por eso ella es su legítima portadora. Aunque si para esas vamos, Masters, todos sabemos por Clone Wars que Sidious venció a Darth Maul, quien portaba en aquel entonces legítimamente el sable oscuro, así que en realidad el Lord de los Sith debería ser su único portador. Con esto Din Djarin le da sin recato el sable a Bo-Katan haciendo un Sabine Wren, y Chris lo acepta siendo de nueva cuenta su portadora, algo que aboca en un momento casi idéntico a la temporada 4 de Rebels, cuando Bo levantó gloriosamente el sable oscuro al lado de Sabine y los Mandalorians. Claro, hay que reconocer aquí la brillante estética de Paul Hugen, el fotógrafo de este episodio, quien vuelve tras el libro de Boba, dándonos múltiples estampas neones muy ochenteras, pero también con una Bryce Dallas Howard con una épica dirección, esto en las escenas de persecución y la acción final donde se voló la barda. Así que en el 50, en la reflexión final, este es un capítulo no solo con varias referencias muy ochenteras, sino que es uno que juxtapone perfecto a los héroes que, como los Jedi en el pasado, ahora hacen lo correcto solo con lo que tienen con Bo y Din. Esto versus los pistoleros a sueldo, que como el lado oscuro solo buscan beneficiarse a sí mismos. Así que hasta en esa comparación de los protagonistas hay una gran lección al Star Wars de las dos sendas que uno puede tomar en la fuerza. Pero si también te interesa ver el todo explicado de este episodio 6 del Mandalorian, esa historia te dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del sable oscuro.